Hola, ¿cómo están? Qué gusto reencontrarnos. No se asuste, ¿eh? Este sonido tiene que ver con nuestro invitado de hoy. Y digo no se asuste porque normalmente tenemos una cortina suavecita, esta tiene un poco más de energía, pero tiene que ver con la charla de esta noche. Se trata de un creativo paraguayo, músico, compositor y también intérprete de su propia obra que nos llama mucho la atención porque hace un género que, si bien tiene su historia en Paraguay, no se ha desarrollado mucho hacia el exterior. Y él lo está haciendo de esa manera, siendo reconocido incluso en otras latitudes. Se llama Adrián Venegas. Esta es su breve biografía y luego comenzamos a conversar la noche con este rockero, esta noche acá en Conversando la Noche. Adrián Venegas nació el 1 de marzo de 1989 en Asunción, compositor, productor y tecladista de heavy metal. En 2017, Adrián forma parte de un proyecto de power metal sinfónico llamado Tragul. En noviembre del 2019, lanza su álbum debut como solista llamado The Revenant, cuyo proceso de grabación se realizó en Alemania, España y Paraguay. En noviembre del 2020 encargó una delicada balada pop de piano para el cantante británico Pete Rockcliffe. El sencillo se llama Locked Away. La canción entró en las listas de Singer and Songwriter Charts de iTunes del Reino Unido y tuvo una muy buena recepción. En mayo del 2021 lanza un EP digital de 5 canciones, Diamonds in the Dark. Durante marzo a octubre del año 2021 estuvo a cargo de la producción de sonido y grabación de teclados, guitarras, bajo y batería para el disco debut del artista británico Archie Kane. También colaboró con el cantante escribiendo y produciendo canciones para él. En mayo del 2023 lanza su segundo disco físico como solista llamado Arcanum a través del sello discográfico Reaper Entertainment Europe, Alemania, con distribución a través de Warner Music Group, con versión especial para Estados Unidos y Japón. Bueno, estimado Adrián, qué gusto tenerte acá, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Mario, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y un gustazo estar acá compartiendo contigo. Bueno, sí, la verdad es que me llamaste mucho la atención desde el principio cuando comencé a escuchar tu trabajo. Tenés ya 34 años, vale decir que estás en una etapa en la que estás en tu nivel de producción quizás más intenso. 2 discos como solista realmente extraordinarios con tu propio proyecto musical y también toda una etapa previa. ¿Cómo comenzaste en esto de la música? Sí, yo siempre digo que empecé tarde. Si vamos a comparar con otros artistas que normalmente empiezan piano a los 6 años, 5, ¿verdad? Claro. Yo empecé a los 15, y tomando en cuenta que antes de eso no sabía que era una nota musical, o sea, era cero, nulo. Y esto fue por influencia de mi hermano mayor, que es guitarrista también, es productor, entonces él empezó con la guitarra un par de años antes, formó una banda y yo ahí vi a un tecladista que se llama Ale Garcete, que para mí hasta hoy día es el mejor tecladista acá de nuestro país. Y me acuerdo que ejecutó una pieza de Bach. Ajá. Y eso ¿cómo se dice? Me voló la cabeza, ¿verdad? Claro. Yo no podía creer lo que se podía hacer con ese instrumento, el contrapunto, las voces. Entonces ahí fue como un despertar hacia el amor hacia el teclado, ¿verdad? Que después me fui hacia ese instrumento. Qué curioso. ¿Cómo se llama tu hermano? Aldo Venegas. Aldo Venegas, sí. Sí. ¿Ustedes siempre dentro de esta línea musical o haciendo otra cosa? No, siempre en el rock, metal, por ahí. Preferentemente. Sí. ¿Y hasta los 15 qué era? ¿Un chico normal, entre comillas? Mi sueño era ser futbolista. Hasta los 15 practiqué fútbol. Sí. Justamente en el Club Guaraní estaba en las inferiores ahí y después de ahí cambió, hizo un clic y me decidí a la música. Qué curioso. Sí. ¿Y de colegio dónde estaba? ¿Por dónde andabas? Yo estuve en varios colegios, pero la mayor parte estuve en el centro regional. De San Lorenzo. De San Lorenzo, de Saturio Ríos. Saturio Ríos. Sí, conozco. No, digo nomás porque no, es cierto lo que decir. La formación típica es el colegio, festivales, cantar un poco de folclore, otro poco de pop, rock y bueno, covers. Sí. Y después te metes en el... O de repente también tu familia, ¿verdad? Tu papá Exacto. era, ¿verdad? Pero en mi caso, por ejemplo, mis padres son médicos. O sea,
Nada que ver mira. con la música, ¿verdad? Y la familia de mi madre es todo contadores, todo, o sea que nada que ver con la música. Qué increíble, qué curioso, Sí. pero interesante también. A ver, entonces te fascinás con ese teclado, te influye Alex Garcete. ¿Qué música escuchabas a esa edad? Y de todo. Yo siempre, hasta hoy día escucho de todo. No, si bien es mi manera de expresarme el metal, el rock, Sí. pero sí consumo de todo, desde rock argentino, Ujú. de repente música clásica, me gusta mucho, bandas sonoras, en fin, siempre escuchaba de todo. Inclusive en ese entonces recuerdo que escuchaba un poco de música urbana, también latina, Claro. por llamarlo de Molotov, Maná, cosas así, Santana. Entiendo. Eh, pero así, por medio de amigos, fui conociendo el metal y de repente encontré ahí un sonido que a mí, una forma de que yo pueda expresarme a través de ese sonido, ¿verdad? Claro, a ver, ahí quiero comenzar a hacer historia contigo. Tenés un grupo primero. Sí, siempre estuve peleándola, entre comillas, antes de Ajá. ser solista, queriendo tener bandas. Y digo Sí. así porque me parece que yo ya soy el problema, ¿verdad? Soy una especie de control freak, entonces me cuesta mucho estar en sociedad componiendo, por ejemplo, escribiendo una canción. Claro. Necesito expresarme enteramente y entonces todas las bandas que tuve antes, la primera fue Pergana, un proyecto musical con músicos de acá. Lanzamos un EP, después fueron ¿Cómo se llamaba? el Pergana, Pergana Ok. se llamaba, Antes de Tragul. antes de Traúl, eso de 2008 más o menos. Sí. Por Ahí ahí. eso hacen un EP. Un EP, sí. Llegan a tocar en vivo. No, tampoco. De estudio. Estuvimos, sí, de estudio, mi primera experiencia en un estudio. eh, y todo era, yo siempre digo que previo a todo esto que después desarrollé a lo largo de los años en mi carrera solista, todo lo previo fue un laboratorio. Porque, como bien te dije, empecé tarde, era todo experimental, o sea, era todo aprender mientras hacía algo, Claro. directamente. Esto después quiero llegar a eso, porque el trabajo de Adrián ahora, si bien es un proyecto solista, incluye la colaboración de muchísimos músicos, pero todo sale de tu cabeza, digamos. Sí. ¿Cómo comenzaste a generar ese mecanismo de trabajo, esa dinámica de crear todo vos y comenzar a escribir las partes y convocar a la gente para tocar? ¿Se fue dando de a poco? ¿Lo aprendiste? ¿Estudiaste? No, todo autodidacta, realmente. Todo lo que yo hice, el teclado, si bien sí de repente me ayudaba con mi hermano, le preguntaba una escala, Claro. esto cómo es, a mis amigos, pero después todo fue exploración propia. Digamos, yo siempre tengo en cuenta la parte interior, para mí es muy importante la espiritualidad, entonces yo siento que hay una conexión fuerte con la música y la espiritualidad. Entonces, yo usaba la música también, o sigo usando, como una especie de terapia para mí mismo. Claro, a Claro. ver, te metiste además con una música que no es tan sencilla, ni comercial, ni fácil. No, Te no. metiste en un estilo de música que tiene sus cultores, que tiene, digamos, su desarrollo, su propio público. ¿Cómo fue para que vayas generando tu propio material pensando en ese nicho de mercado, digamos? ¿Es lo que vos querías? Sí, o sea, yo creo que fue de manera natural. O sea, Ajá. nunca me detuve a pensar qué estilo voy a hacer, ni esto, sino Ok. que salió de manera natural por influencias por lo que escuchaba también en ese entonces, nutrirme un poco. Pasa que para mí el metal sinfónico es uno de los estilos más abiertos que existe dentro de todo, por más que no es comercial. Sí. Te da Acá, por lo menos en el mundo, sí. Sí, te da la posibilidad de explorar, de poner todos los estilos que quieras dentro de un propio estilo. O sea, vos puedes hacer un poco de blues, puedes hacer un poco de música Sí. clásica, puedes meter banda sonora, puedes meter narraciones, que otros estilos de repente no te dan, ¿verdad? Es cierto, escuché Entonces- mucho eso en los discos solistas. Hay como una especie de concepto casi de película en Sí, en el teatral disco. yo le llamaría un poco Teatral, también, sí. teatral musical. Entonces yo creo que esa libertad es lo que me atrajo hacia este estilo. La libertad de poder expresarme sin ninguna barrera, sin decir, no, hasta acá tengo que hacer esto porque si no sale un poco del estilo. Porque para los que no saben de repente música, por ponerte un ejemplo, el blues, Sí. es un estilo que tiene una particularidad y que si vos cambias ciertas cosas ya no suena a blues. Claro, Entonces ahí salís de eso. sí, hay un encuadre Claro. bien preciso. En armonía, en arreglos, todo. Entonces, el metal sinfónico a mí me permite explorar todos los estilos que yo quiera y no hay problema. O sea, de repente puedo meter una balada de piano, por ejemplo, y eso es asociable al estilo igual. Claro, Entonces, sí, sí, igual que, como vos decías, algunas partes relatadas. Claro. Ahora, quiero entender en qué momento vos te enganchaste con esta música. Viste que me decías, escuchabas Sí, de todo, claro. pero ¿en qué momento dijiste,
por acá va lo que yo quiero hacer. Si mal no recuerdo, fue en 9º grado más o menos, cuando descubrí una banda que se llama Megadeth. Megadeth, Megadeth. Claro, eso te iba a preguntar. Ese fue el disco que me cambió la vida, que se llama Euthanasia. Es un disco que me abrió muchísimo la cabeza y me atrajo muchísimo esa potencia que tenía, esa expresión. Sí. Y también la historia detrás de ese disco, ¿verdad? Porque, así para ser breve, el que compuso estaba saliendo del problema de drogadicción, cosas así, y ese orgullo de salir, de vencerte a vos mismo, todo eso me atrajo de alguna manera ese concepto de autosuperación. Ajá. Y la propuesta que estaba con su sonido fuerte, con esa personalidad que tenía. Entonces a partir de ahí empecé a consumir más esta música. Encontraste una mística en esa mística, música. sí. Qué interesante. ¿Llegaste a verlos cuando vinieron acá? No, vos sabés que no pude verlos. Fue muy incidentado, además, parece. Sí, creo que sí. Lastimosamente. 2 veces creo que vinieron. 2 veces, y la segunda vez parece que terminó medio mal. El lugar tampoco no era más apropiado. Claro. Pero bueno, es una banda legendaria. Estamos hablando de verdaderos íconos de esta música. Ahora, quiero nomás también hacer un repaso rápido para la teleaudiencia, porque a lo mejor mucha es neófita en la materia, que hubo todo un camino con el metal, tanto a nivel mundial como a nivel local. Acá también hubo bandas pioneras, chicos que a los años 80 tuvieron que mostrar un estilo que era muy raro, hasta casi perseguido, ¿no? Sí. Hasta hoy se ve como una música rara, hasta hay una vinculación con lo oculto, por ejemplo. Habrás escuchado de eso, ¿no? Claro, sí. Siempre hay una especie de preconcepto, digamos, hacia este estilo, ¿verdad? Pero yo creo que también hoy día se está abriendo mucho también con toda la información que ya hay. Claro, ya cambió. Ya cambió, sí. Si antes poníamos lo discos al revés para ver si salía algún mensaje subliminal. Sí. Había mucho temor. No, digo, porque hay que reconocer que hubo pioneros en la materia acá, un Felipe Vallejos, gente que le dio mucha fuerza al metal, y un grupo reducido pero muy consolidado de público también que siguió al metal. Sí. Eso fue muy importante también, ¿no? Es como una pequeña comunidad que hay hasta hoy día. O sea, hasta hoy, no es tan mainstream, digamos. Claro. Por eso también cuesta un poco y es... Yo siempre digo que a veces pienso, ¿verdad? Y me imagino, digo, qué loco estás para hacer esto acá, ¿verdad? Desde acá, ¿verdad? Porque realmente es una especie de comunidad muy pequeña que es toda puro pulmón, luchar, seguir, ¿verdad? Sí. Yo en los comienzos seguí, después abandoné un poco... porque tuve otras ocupaciones, pero te cuento que acá en el patio de esta radio, en 1986 hicimos un festival muy diverso e invitamos a un par de bandas. Una de ellas se llamaba Rawhide. Estaba Emilio Paredes, músicos pioneros en la materia, y fue una revolución para la gente, porque nunca se había visto un grupo de ese tipo en vivo en Paraguay. Después hubo otros, Batallón, Corrosión, exactamente. Se desarrolló una escena. Ahora, lo tuyo ya va a otro nivel, que es la producción, inclusive con proyección internacional. Vamos a hablar de eso después de la pausa, si te parece. ¿Cómo comenzaste a conectar con referentes de esta música y lograste que toquen en tus discos? A mí hasta ahora me parece sorprendente que un paraguayito logre que el cantante de Ritchie Blackmore o de los otros grandes grupos te hagan caso inclusive, ¿no? Y que canten tu música. Me vas a contar a la vuelta de la pausa. Aquí, hoy Adrián Venegas, anoten este nombre, es un joven talentoso, se abre camino en un estilo que no es fácil, pero que también puede dar satisfacción al Paraguay como exportador de música joven. Ya volvemos. Adrián Venegas, nuestro invitado hoy, músico paraguayo, un joven de 34 años que a los 15 descubrió esto que es una pasión por la música y lo fue desarrollando. Estilos, metal sinfónica, power metal, heavy metal también. Y estaba leyendo acá justamente lo que antes comentaba Adrián, un poco tu vinculación con músicos extranjeros. ¿Cómo se dio eso? Más que nada fue una necesidad. Porque no, parece inaudito realmente, pero no encontraba músicos para poder desplegar lo que yo estaba buscando, que eso fue ya en el 2008, en mi primer EP. Sí. Y ahí pasó una cosa extraordinaria también que me cambió un poco la vida, me hizo un clic y también me dio esa valentía de creer que podía más,
¿verdad? Llegar más lejos, porque yo siempre soy una especie de soñador, Ajá. puedo irme muy lejos, así, soy una persona muy soñadora, Sí, pero hasta ese entonces no pasaba nada como para que yo pueda decir así, no, esto es lo mío. Y pasa que cuando eso había una plataforma que se llama MySpace, no sé sí. si Me recordarás, acuerdo, claro, que sí. después se extinguió, ¿verdad? Muy popular en su momento. Sí, y a través de ahí yo vi un mensaje de un baterista, al cual para mí era mi ídolo, que se llama Alex Holzwarth, que es un baterista alemán de una banda legendaria también del power metal que se llama Rhapsody. Él ponía que estaba ofreciendo trabajar con músicos de otros lados y todo gracias al internet que se abría toda esa... Claro. se empezaba Ahora a abrir ese- todo eso. Sí, Y yo recuerdo que como soy tan soñador dije voy a escribir, no pierdo nada escribiéndole. claro. ¿Verdad? Y yo era, o sea, no tenía ni demo, no tenía nada antes, era así totalmente un adolescente queriendo hacer algo. Claro, con una ilusión, Sí, digamos. de hecho mis amigos me decían, vos estás loco, no te vas a responder, que vas a perder tu tiempo, ¿verdad? Claro. Yo envié igual mensaje, como si nada. Y recuerdo que envié, encima era muy inocente en ese entonces, y envié un formato que se llama MIDI, que es una especie de audio programado por computadora. Claro, sí. Súper feo, El ¿verdad? famoso MIDI, MIDI, sí. sí. Ese era mi demo, que yo le dije para trabajar en algo profesional. Ese Claro. era mi carta de presentación. Ajá. Y después de unos días encuentro un mensaje, era él, que me decía que él entiende que la intención que hay detrás de ese proyecto al escuchar el MIDI. Mira vos. Y que se quiere sumar y que si necesito bajista me puede recomendar a su hermano, que era bajista de una banda Blind Guardian, se llama también una banda alemana, súper conocida también. Claro. Y obviamente no voy a decir que no, ¿verdad? Claro, claro. Era así, se abría todo. ¿En y era, qué año era eso? Eso fue, me parece que en el 2007 más o menos. Ya, entiendo. 2007 O sea, para bingo, 2008. contestaron y además estaban interesados. Sí, y me ofreció un bajista también muy bueno. Y no podía creer. Era un sueño para mí. Y ahí empezó el problema. ¿Cómo consigo para costearlo? Claro, la grabación profesional. Sí. Y yo cuando eso creo que trabajaba en un call center, algo así. Ajá. Y empecé a ahorrar, empecé a sacar crédito, monedita. Es otra historia, realmente salió medio mal, pero... porque éramos tres miembros oficiales que eran paraguayos, ¿verdad? La cantante, perdón, un guitarrista y yo. Y el bajista y baterista alemán. Nos comprometimos todos a pagar, a costear y después ellos se hicieron a un lado. Terminé yo cargando con todo, pero bueno, cuando Conozco. eso creo que no sentí tanto por la felicidad Claro. que era hacer mi primer material con un ídolo mío. Claro. Eh, Al final era algo que vos perseguías. Sí. Pero Y- sí, suele pasar. Igual salieron de ahí cuántos temas. de ahí salieron 4 canciones, Ok. si mal no recuerdo. Sí. Fueron tus primeras grabaciones profesionales. Mis primeras grabaciones profesionales se llamó The Mirror of Silence, LP. Ajá. Ya. Y también salió en las plataformas. Cuando eso yo trabajaba con una plataforma que se llama CD Baby. Cuando eso, Sí. hasta hoy sigue, ¿verdad? Ajá. Y a través de eso lanzamos digitalmente, ¿verdad? Claro, ahí quiero entender lo siguiente. Los 4 temas eran tuyos. Sí, todos míos. Ya comenzaste ahí directamente componiendo. Sí, eso yo tengo siempre, o sea, desde un principio, al aprender el instrumento yo ya sentía que quería expresarme. Era como que estaba practicando escalas y de repente estaba haciendo otra cosa, estaba improvisando. Sí. No podía concentrarme en hacer algo tan... Yo creo que por eso también nunca pude estudiar, por ejemplo, a pesar de Claro. que tengo un sueño frustrado de ser pianista, por ejemplo, de estudiar, pero no puedo encajar. Es como que en el Claro. caos es donde producís. donde puedo producir, sí. Claro, qué curioso, ¿no? Eh, Pasa mucho eso. La educación sistemática, académica es muy buena, pero a veces no te deja la libertad para Sí. la creación. Lleva ¿no? muchos años Sí. de hacer esto nomás y no expresarte. Claro, claro. Entonces, hay gente que sí la logra, ¿verdad? La Pero- excelencia del gran concertista es ser muy Muy rígido, pulcro, claro. pulcro y repetir las notas que creó el compositor original, llámense Beethoven o Lennon y McCartney. O sea, es un intérprete de esa obra de arte. Totalmente. Vos querés crear cosas. Claro. Claro, eso tiene mucho que ver con el jazz también a lo mejor. Ahora, acá estoy mirando, está esa experiencia que vos decís, todo muy bien, pero después seguís conectándote con mucha gente. Sí. Se amplía tu radio de acción. ¿Hiciste el mismo método de comenzar a buscar gente en las redes? Sí, yo siempre digo que también gracias al internet, de haber nacido en esta época quizás, Claro, cierto. poder usar como herramienta eso, ¿verdad?
Porque antes era algo impensado, trabajar con alguien a Imposible, distancia, sí. imposible. Había que viajar o Claro. hacer venir a la gente. Y el presupuesto y Claro. todas las cosas, ¿verdad? De hecho, este primer material, recuerdo que me emocioné tanto que, o sea, ellos me enviaron el CD físico de sus grabaciones, cuando eso todavía no Claro. era el WeTransfer ni Claro. nada. O sea, esperé meses para que me llegue en el Correo Nacional. Sí. Sabemos cómo es. Claro. Y recuerdo bien esa mañana, me fui a buscar y era súper emocionante. Yo solamente tenía la batería y el bajo, así, aislados, ¿verdad? Pero para mí era un tremendo lo que significaba para mí que el baterista que yo tanto admiraba de la banda, Claro. de una de mis bandas ícono, estaba grabando conmigo. Pero ahí dame un tiempo. Te mandaron las partes en CD. En CD, en un CD, Ya. en Para WAV. ensamblar acá. Claro, para ensamblar acá. Todo yo ensamblaba después acá. Hasta hoy, creo que ahí empezó ese método y lo que fue, sí, fui perfeccionando, ¿verdad? Claro. Y como bien decías, a través del internet me fui conectando con otros músicos y también a través de los contactos ya que uno hace, ¿verdad? Porque a través de Alex, que es el baterista, Sí. ya me recomienda a fulano, acá tengo otro amigo. Vas preguntando, vas haciéndote de contactos, ¿verdad? Entonces así yo empecé a trabajar y me acostumbré también. Creo que me acostumbré medio mal también porque es como que ya estoy tan cómodo en mi home studio que hago todo desde ahí ya. Claro, sí, eso hay que entender también. De hecho, muchos músicos de la música electrónica también trabajan así. Sí. Es una metodología. Últimamente eso ha sido predominante. Por eso hay músicos de la India, hay músicos africanos Claro. que graban en los grandes sellos y ni siquiera conocen todavía Europa. Hay toda una interacción fabulosa. Ahora, lo que me impresiona de lo tuyo es que vos escribís todo. Así mismo. O sea, creas todo. Sí. ¿Cómo les pasás las partes? Sí, primero yo parto de la letra. Ok. Primero escribo todas las letras. En inglés preferentemente. En inglés o español. Yo Sí. nunca trato de poner oposición, o sea, mental mientras estoy creando. Es como Ok. que fluyo nomás. Y muchas veces inclusive suena medio extraño, pero es como un trance que muchas veces hasta leo y no me acuerdo que yo haya escrito eso. O sea, Ajá. es totalmente expresión. Dejo fluir todo lo que tengo. ¿Son letras de qué hablan? Normalmente tiene una base en el esoterismo, Sí. en la espiritualidad. Ajá. Pero tiene que ver con cómo yo entiendo la vida, cosas, dudas existenciales. Más que nada ese tema existencial, ¿verdad? Vi uno en la caravana de los condenados, algo Sí, así. Puede ser, Caravan ¿verdad? of Doom Souls. Exacto, eso me impresionó. También en el Monte de la Soledad. De la soledad también. Sí, una balada metálica muy fuerte. En esos temas tocás esas cuestiones que vos decís. Sí. Está bien, porque uno finalmente es una especie de cuentista en una canción, Claro. ¿no? Uno imagina algo, obviamente, basado en la ficción, Claro. pero con alguna idea de lo que querés transmitir, me imagino. Sí, yo siempre digo que es una verdad disfrazada de fantasía. O sea, Ajá, ya. yo creo un mundo, le doy un ambiente a lo que yo quiero decir y está en metáfora, está en... Claro. Que el autor normalmente es lo que más va a conocer, ¿verdad? De qué estaba hablando. ¿Y te obviamente. entrenaste en inglés o también de a poco y empíricamente fuiste aprendiendo? No, eso sí estudié. Estudiaste. Eso le tengo que agradecer a mi madre porque Ajá. insistió, ¿verdad? Nos dio esa educación de De poder enviarles hacer a estudiar claro. inglés desde chicos. Desde chicos y así. Claro, claro. Entonces también te es fácil pensar un poco la Claro. estructura en inglés. Sí, de hecho por el estilo mismo, ¿verdad? Claro, ¿registras todas tus composiciones? Sí, obviamente. Sí, Sí, porque es importante registrar. Claro. Eso tiene derechos inclusive internacionales. Sí, yo trabajo con BMI, que es Ajá, una... sí, muy conocida. sí, de Quizá la Estados más grande del Unidos. mundo. Claro, con ellos. Registras ahí con ellos. Ahí con ellos y a través de ellos voy cobrando las regalías. Ujú. O sea, puede darse también que en un momento dado una banda consagrada por ahí elija uno de tus temas. Y podría ser, ojalá que sí, ¿verdad? Claro, ese puede Sí. ser el gran salto, ¿no? Claro. También. A ver, quiero seguir entendiendo. ¿Tragul terminó en qué año? Tragul es como un proyecto... Paralelo. Paralelo. Ah. Está ahí, es como que respira ahí, pero Ok. saco, ¿cómo se dice? Cuando necesito expresarme de ciertas maneras que yo siento que en mi solista no puedo. Sí. De hecho, tiene cantante mujer, por ejemplo. Algo, Claro, una que es particularidad distinto. que es distinto. Sí. Y de hecho, Tragul empezó antes que esto, ¿verdad? Después de Pergana hubieron varios intentos, ¿verdad? Ajá. De bandas que por ahí saqué 2, 3 EP, terminaba, no podía tener continuidad. Y Tragul fue el primer escalón hacia lo profesional y hacia este método de ser solista, digamos. Cuando eso yo
estaba medio híbrido, ¿verdad? Medio quería tener banda y quería luchar todavía con eso. Sí. Hasta que después ya dejé de luchar contra eso y dije, bueno, esto es lo que soy, tengo que Claro, aceptar. te ¿verdad? asumiste. Claro, porque viste que es muy raro. Normalmente uno se hace solista al salir de una banda. Sí. O tener. Y yo empecé al revés, o sea, solista Claro. y nunca tuve banda. Entonces, Bueno, a la vuelta quiero hablar de Revenant primero y después voy a hablar de Arcanum. Pero claro, ¿sabes qué me imagino, Adrián? Que sos como una especie de director de cine, que tiene en su cabeza el guión de una película, de una historia, la va contando por capítulos en canciones y después tiene el todo, donde hay sonido, donde hay imágenes y donde hay letras. Ese proceso quiero entenderlo mejor a la vuelta de la pausa. Aquí hoy con Adrián Venegas, un talento nacional. Yo sé que usted dirá de qué es lo que hablan estos tipos, pero búsquenlo. Estás en las redes, ¿verdad? sí, Se te todo puede no. encontrar Sí, como Adrián Venegas. como Adrián Directamente. Venegas. Otra cosa rara también, no se puso un nombre tipo Adrian, qué sé yo, cualquier cosa, Fly Fighter, lo que sea. No, usa su apellido y su nombre normal, lo cual lo hace más llamativo todavía. A la vuelta les contamos un poquito más de este proceso creativo de un joven paraguayo que tiene mucho que decirnos a través de su música. Ya volvemos. Adrián Venegas con nosotros, joven músico paraguayo, una especie de cerebro puesto al servicio del metal sinfónico principalmente y que tiene una proyección internacional. Por ejemplo, en el 2020 la canción Locked Away tuvo bastante repercusión en mercados como el Reino Unido, por ejemplo, y otros puntos de Europa. ¿Qué era Locked Away? Eso fue un proyecto de un cantante británico que se llama Pete Rocklife, que me contrató para que le escriba música. Ajá. Y él que cante, como intérprete, ¿verdad? Qué bueno. De hecho, sigo trabajando con él. Estamos Sí. preparando otras cositas también. Y fue muy lindo trabajar porque salimos de lo que justamente es mi género principal, que es el metal. Hicimos una especie de pop, una especie de soundtrack con pop ahí, Claro, mezclado, ¿verdad? claro. Una balada de piano. En inglés, por supuesto, y él interpretó y por suerte entraron en los charts de iTunes de allá. Claro, Hubo sí. buena repercusión, sí. El hombre se llama Pete Rockcliffe y tiene Sí. todo su, digamos, su carrera también, él como solista. Él está empezando también, sí. Ok. Eso fue su primer lanzamiento solista. Es como que me contrató para ser su compositor, digamos, ¿verdad? Como normalmente o sea, sucede en el pop, pasa mucho eso. Este Diamonds in the Dark, ¿era lo que hablábamos antes? ¿O Diamonds otro in- proyecto? No, Diamonds in the Dark es un EP solista que hice durante yo le digo que es un hijo de la pandemia. Ah, ya. Antes de Revenant. No, fue The Revenant, Diamonds in the Dark y después Arcana. Ok, entiendo. Ahí, ese no tenés en físico ese. No, ese está solamente es digital porque justamente fue durante la pandemia y fue un proyecto que salió así de la nada. Siempre digo, era o volverme loco con mis pensamientos ahí en la pandemia, ¿no? O meterme en mi estudio y hacer de nuevo, ¿verdad? Algo. Claro. Y justamente como estaba en contacto con los músicos, Herbie Langhans, que fue el cantante de The Revenant, estábamos hablando, conversando y bueno, vamos a hacer esto y eso fue lo más cercano que tuve a una banda a distancia, porque Sí. ellos, los músicos que participaron ahí sí metieron un poco de mano en la producción, en algunos arreglos, entonces es como que hicimos un trabajo en conjunto. Cuando leo de Revenant me acuerdo de la película, del mismo Sí. nombre. ¿Qué es El Renacido? ¿Qué cuenta este El disco? Renacido. Bueno, normalmente todo está en metáfora, ¿verdad? Sí. Yo creo un mundo mucho inspirado también, quizás se puede relacionar con la Divina Comedia, por ejemplo, Ajá. porque todo lo que sucede ahí es en un lugar que se llama Cadabria, que es una especie de infierno dantesco donde un alma baja conscientemente, no es que va castigado, sino que baja para enfrentar sus propios demonios. Ok. Es una metáfora del autoconocimiento, de la autosuperación. Y esto fue básicamente el resultado de etapas que tuve. No digo que fue, porque no quiero tampoco sonar muy dramático, muy Claro, negativo, ¿verdad? claro. Pero una especie de depresión que pasé por muchas cosas que me pasaron en la vida, ¿verdad? Sucesos cuando era niño. Entonces es como que necesitaba
Necesitaba pararme y enfrentarme a eso y mirar qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? Qué interesante eso, porque finalmente el arte tiene esa Claro. función también, ¿verdad? Yo lo uso como psicólogo, el arte. Claro, sí. claro. Y la música sobre La todo. música, exactamente. Puede Decir- sanarte, puede Sí, ayudarte a entender muchas cosas. A ver, de todas maneras también cuando uno hace algo creativo y hasta si se quiere literario, no siempre se es autobiográfico a rajatabla. Siempre se agrega sí, fantasía. Siempre un poco de, sí, como, o se va, de repente te inspiras en otros autores, Claro. de repente, para Leí- dar el mensaje. ¿verdad? Lees mucho también. Leo más o menos, no me considero Ajá. tampoco Un un gran lector. ratón de biblioteca, Claro. ni mucho menos. Pero ¿verdad? digo, nomás por las Pero de referencias que repente haces. sí. Claro, te interesaron siempre estas historias fantásticas y Sí, cosas así. me gusta ese tipo de literatura. Claro, yo asocié mucho cuando escuché de Revenant también a ese nuevo mundo o ese universo que ahora son los videojuegos. También. Ahí hay también toda una corriente musical. Muchos de nuestros jóvenes Sí. actuales escuchan su música en los Claro. videojuegos, ¿no? Sí. Hay también ahí una conexión con lo que vos haces. Me da la impresión a mí. Sí, sí, Quizás un mucho. campo que tenés que explorar, ¿no? No, la verdad que eso sí, desde chico que Ajá, juego videojuegos, entonces claro. como que sí, también tiene un poco de eso. Ya forma parte de Forma tu parte, sí. cultura, digamos. Claro, como las bases donde Sí. me puedo sustentar para hacer lo que para que salga ese resultado, ¿verdad? Claro. ¿Usás muchos sintetizadores? Sintetizadores. Yo más que nada me mantengo con el controlador MIDI Sí. y una consola y VSTs, que son instrumentos virtuales. Ok, claro. Y ahí metés lo que vos necesitas. Lo que yo necesito, sí. De repente puedes adquirir una librería de orquestal, un poco de synth también. Sí. Uso sintetizadores, pero no los analógicos. No los Todavía analógicos. no tuve el gusto de... ¿Y esas de jugar. guitarras espectaculares que se escuchan de quiénes son? En el primer álbum grabó Diego Bogarín, un guitarrista paraguayo también, Paraguayo. joven, sí. La batería grabó Seba Ramírez. Mira vos. De Drácena, sí, Sí. que ahora está por España. Lo conozco. Él grabó todo el disco de The Revenant, le saqué del jazz y le metí acá en el... Claro, Claro. muy buen músico también. También. Claro, esos son músicos reales. Sí. O sea, O sea, no, en realidad todo lo que vos escuchás de instrumentación, lo que sea guitarra, bajo, batería, son reales. Claro. Todos los teclados son las bibliotecas virtuales. Claro, que son los que le dan un poco el ropaje que Claro. acompaña todo el sonido Claro. del disco, ¿no? Inclusive hay coros que se Sí. escuchan de fondo. También, Todo eso sí, porque pasa que ahí hay un truco también para no irte con presupuesto de orquesta, por ejemplo, una Claro, orquesta, porque eso claro. requiere mucho, aparte de la logística, y hoy en día con la tecnología ya se puede. No es lo mismo, obviamente, Claro. no vamos a mentir tampoco, no No, vamos a decir no. que igual, la verdad. Entiendo. Pero en el contexto donde yo estoy, en la forma en que trabajo, me sirve mucho Sí. ese sueño de trabajar con una orquesta algún día, ¿verdad? Claro. O en vivo, ¿verdad? Quizás tendría que hablar con Sergio Cuquejo. Sí, ¿verdad? justamente Que siempre... él está ofreciendo ese trabajo para afuera también. Sí. Porque justamente acá encuentran mano de obra más accesible, ¿no? Claro. Porque cuesta muy caro Sí. hacer grabar una orquesta en cualquier lugar del mundo. Qué interesante porque lo escuché los dos discos detalladamente, hoy otra vez antes de venir, y me puedo ufanar de que escuché música toda mi vida. Y me costó decir, ¿esto es o no es? Te estaba buscando la trampa. Dije, ¿dónde me está haciendo la trampa este tipo? Me metió todo sample, me metió todo Claro. MIDI, pero ahora me decís que los instrumentos, los clásicos instrumentos solistas están todos tocados. Claro, sí. La guitarra, todo lo que sea la banda en sí, Sí. es orgánica, digamos. Claro. El resto igual es tocado por Claro, mí, ¿verdad? por vos. Tiene Vos una tenés los dinámica, comandos. claro. Sí. Una dinámica, toco el teclado, pero el sonido en sí son samples. Claro, no es que pones play y va todo No, el no, tema. no. Tenés que ir dándole vos la, Claro. La temática que vos querés. Los coros, todo, le doy la dinámica con el pitch, con todas las... Sí. todo. Con el bajo, ¿cómo haces? Con el bajo también grabo un bajista. En También. el The Revenant grabó Diego también. Diego Sí. Guarín grabó el bajo y la guitarra. Ajá. Y en el otro grabó un bajista tunecino que se llama Anis Jowini, de una banda que se Tunecino. llama Miraz. Sí. Una especie de Naciones Unidas. Sí. ¿Y ustedes nunca se vieron personalmente con ellos? Con el baterista sí que te comenté que me ayudó mucho. Él Ah, me sí. había invitado a un concierto de ellos. Ajá. Invitado especial en Argentina, en Buenos Aires, nos fuimos. Porque Argentina Fue un tiene una sueño escena. también, sí. Claro. Porque cabe destacar que en esa banda que él toca está el compositor que yo más me veo reflejado, el compositor que más admiro. Y yo tuve la oportunidad de poder compartir con él ahí en el backstage, hablar un poco. ¿Cómo se compartir. llama él, el compositor? Luca Turilli, Luca Turilli. italiano, sí. De ¿Qué? la banda Rhapsody. Qué interesante. Y hay también toda una derivación de esta música hacia los países eslavos, escandinavos, ¿no? Sí,
Hacia ahí más que nada. Ahí hay hacia una arriba, sí. corriente muy fuerte, Sí. ¿no? Sube a Inglaterra, Alemania y sube al norte. Sí, Suecia, Y- Finlandia. Y hay un sonido gótico también. Gótico también, sí. Eso, Ajá. eso creo que es culpa de una banda que se llama Nightwish, que es una banda finesa que metió ese... Ah, trajo ya. mucho y después todos, todos los que veníamos detrás dijimos, Claro. esto también se puede agregar. Se puede, claro. Esto puedo robar también. Claro, es que Claro. el rock and roll, la música popular, el jazz, así fue como Sí. se fue construyendo y evolucionando, ¿no? De hecho, todos los artistas decimos y queremos decir ese mito ese dicho, somos únicos. Pero la verdad es que Sí. tenemos un poco de único, pero nos nutrimos de todo, no vamos a mentir, ¿verdad? A mí me impresiona ahora, gracias a TikTok y otros formatos, cómo se van descubriendo estas cosas. Sí. Hace poco estuve escuchando pedazos de Nirvana puestos en otra banda, porque ahora todo se puede construir, Claro. ¿verdad? Claro que hay que hacerlo con una cierta ética también. Sí. O sea, no puedes plagiar. No, Pero obvio. se sacan muchos sonidos aquí y allá y se construye algo que puede ser nuevo, ¿no? Claro. Para cerrar de Revenant, esto yo puedo encontrar también en Spotify o en otro lugar. En Spotify, Deezer, Sí. iTunes, están todas las plataformas y también sigue habiendo el formato físico. También, Sí, claro. con la edición especial en Japón también que tiene también su... Yo te busco a vos en Facebook, te encuentro con Adrián Venegas. Sí, como Adrián Menegas. O mi página web directamente, Sí. www.adrianmenegas.com. Ok. Ahí están todas las tiendas de donde se pueden adquirir, los contactos. Ya. Bueno, después quiero hablar de Arcanum, que es otro disco que a mí me impresionó, que fue de este año. Es como una evolución de Revenant. Y sobre todo hay un cantante que me impresionó, que yo decía, ¿dónde lo conozco a este? Y bueno, y me decís que toca con Richie Blackmore, Sí. que para nosotros los veteranos es como un dios, por lo Para que todos. hizo con Deep Purple, lo que hizo con Rainbow, ¿no? Claro. Una leyenda prácticamente. Después quiero hablar un poquito del disco Arcanum. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos explorando este mundo fascinante de un músico paraguayo que tiene ese sueño de proyectarse mundialmente a través de su música, de lo que sale de su cabeza y va a una banda sonora que cuenta historias. A la vuelta seguimos con Adrián Venegas. Ahí estamos escuchando de fondo un tema tuyo. No está en ninguno de estos discos. Está en The Revenant, es Servants of the Death, el primer track, pero instrumental. Ah, por eso es que no encontraba. Eso yo está el- solamente en la edición de Japón. Ah, un bonus track. Un bonus track para ellos, sí, que siempre piden... Claro, siempre los discos japoneses por eso son los más valiosos. Sí. Pero siempre traen algo más. Algo más. Pero bueno, vayamos rápidamente, ya en la última parte se nos fue el tiempo, con Arcanum. El mantra secreto de los espíritus. Sí. ¿Qué contás en Arcanum? Arcanum viene a ser el capítulo 2 de The Revenant. Es la misma saga, digamos. Como su capítulo 2 continúa la historia. En The Revenant, el personaje principal, que justamente es The Revenant, el renacido, por fin logra salir de ese infierno que estábamos hablando y recibe la ayuda de otros espíritus para que le muestran, digamos, el pasado, su pasado y también su futuro, pero visto desde un lado más brillante de la vida, un lado más positivo, digamos. Porque en el primer álbum era todo muy oscuro, mucho dolor, mucho drama. Sin embargo, en Arcanum hay más enseñanza, digamos, más respeto hacia la vida, hacia las cosas simples. Todo ese tema creo que tiene que ver también las bases un poco a mí me gusta mucho el estoicismo, por ejemplo. Ajá. Ese viaje casi Sí. interminable de buscar, encontrarse a uno mismo y esa paz interior. No importa en qué situación estés. Claro, sí, veo hasta inclusive por la gráfica mismo que va por ahí. Me imagino que también sos, igual que cualquier aficionado a las series, a las películas. Sí. Por ejemplo, la serie Dark alemana Sí. también nos hizo pensar mucho en esto Sí. del eterno retorno y de los mundos paralelos. Y hay toda una filmografía. ¿Te inspiras también en el cine, en las imágenes? Sí, ahora que mencionas Dark, justamente hicimos un tributo a la banda sonora de Dark Ah, sí. con Raúl. Podés buscar, tiene un videoclip qué alucinante que bueno. hicimos con la cantante. Sí. Y tuve el placer de trabajar ahí justamente con un productor de música de cine, John Roth, que trabajó en Get Out, por ejemplo, esa película, Sí. Star Wars, otras, que está en la parte de sonido. Y él fue el productor que me ayudó a hacer la musicalización para ese tributo que hicimos a la banda sonora de Dark, justamente. Claro.
Mirá qué coincidencia, ni lo hablamos antes, pero no sé por qué imaginé que había una vinculación ahí y que quizás también parte de tu camino pase más tarde o más temprano por el mundo audiovisual. ¿Te interesa ese mundo? Sí, eso es un sueño también que está ahí. Creo Ajá. que es lo más top que puedo aspirar, que yo puedo creer. Así, lo que más me haría feliz, por ejemplo, es componer para un visual, por ejemplo. Claro, Eso sería porque va cambiando también eso. Claro. Ahora vos ves en la banda sonora Trent Reznor, ves un Nick Cave, cosa que antes Sí. no se veía. Ahora, antes eran los grandes, John Williams, Claro. Hans Zimmer. Ahora están entrando Hoy día muchos se músicos. puede. La banda sonora de Peaky Blinders también es muy interesante, tiene muchas texturas. Ahora, finalmente, ¿qué resultado te dio Arcanum personalmente? ¿Completaste un ciclo? ¿Le falta un capítulo más? Personalmente, eso siempre digo, hay una gran diferencia cuando terminé The Revenant a cuando terminé Arcanum. Cuando estaba The Revenant yo sentía como una especie de vacío, que faltaba algo. Sin embargo, en este me siento muy pleno. Realmente cuando terminé no pensé sentirme así, como realizado. También siento que cumplí con la misión de... Yo siempre me pongo la mochila pesada de tratar de superar lo que vengo haciendo. Y personalmente, en mi opinión personal, supera a The Revenant. Entonces, con eso yo estoy muy contento. Y más allá de eso, no miro tanto al Claro. futuro, digamos. Trato de ir paso a paso, ver qué pasa, ¿verdad? Claro, Eh, está bien. claro. Y siempre con la idea de que uno va a seguir adelante siempre, ¿no? Claro, eso es definitivo. Y también el sueño máximo que tengo realmente ahora es poder llevar en vivo esto, ¿verdad? Bueno, eso hablaremos en un próximo capítulo de este encuentro tan genial, porque sí, obviamente, me olvidé decir el nombre de Romero, Ronnie Romero. Ronnie Romero, lo mencioné recién como integrante de la banda, él cantó en Arcanum varios temas, Todos los temas. todos los temas, Todas las canciones. en castellano y en inglés. En castellano, en inglés. Él es chileno de origen, Chileno, sí. tremendo cantante. Justamente por eso Tiene utiliza el discos español. solistas también. Tiene discos solistas y trabaja con una infinidad de artistas. El artista Por todos lados. Ronnie Romero. Escúchenlo porque realmente es impresionante lo que canta en Arcanum. Por último, nos vamos ya. No me mencionaste tu vida, tenés novia, hijos, perro, gato, ¿qué tenés? Sí, yo más que novia le llamo ya compañera de vida porque estamos hace 12 años. Ah, qué Entonces, bueno. ¿Cómo se llama ella? María José García. ¿Y te aguanta con toda esta locura? Me aguanta. De hecho, ella creo que es el pilar principal de que esto yo pueda hacer porque Sí, realmente pues no es fácil, ¿verdad? no es fácil. Sería difícil que diga, che, vamos a escuchar a Shakira o algo así, porque ya estoy podrido de tus Sí, fantasmas. sí. Pero te acompaña en esta locura. Sí, de hecho ella está cansada de las entrevistas, ya sabe todo, pero está ahí, siempre está detrás. Está siempre. Sí. Claro, porque también te entrevistaban varios medios europeos, vi, ¿eh? También, sí. Qué En bueno, Japón también. revistas, fanzines. Te moviste mucho por ese mundo también. Sí, el sueño que cumplí ahora también, otro que salí en la Young Guitar, por ejemplo, que es una revista de Japón que yo siempre leía y Ajá. ahí se hizo una Una- especie de review ahí, Qué maravilla. con buen puntaje, eso también es bueno. Qué maravilla. En Alemania tuvo 10 de 10 Arcanum. Arcanum. Sí, puntaje perfecto. PowerMetal.de, que es la revista de por sí del estilo, le dio Claro. un 10 de 10. Qué Eso es maravilla, algo Qué maravilla. que nunca pensé que iba a pasar, ¿verdad? Bueno, así es la historia de Adrián. ¿Eh? Usted puede creer o simplemente buscar en las redes e investigar un poco más, pero es un paraguayo que eligió este camino difícil, duro. Es más fácil a lo mejor hacer cancioncillas fáciles e intentar un hit, pero él va por este camino apasionante, pero mucho más difícil de un rock muy elaborado. Y es bueno que haya gente produciendo esto en Paraguay. Adrián, un mensaje final que quiera dejar, sobre todo a la gente joven que está también a lo mejor hoy en un estudio tratando de producir algo, arte. ¿Qué dirías para finalizar? Yo creo que, o sea, primero de mi parte, nada más que hay que ser agradecido con todos, con las oportunidades, con la vida, con todo. Entonces yo vivo agradecido, eso es lo que puedo decir de mi parte. Y para los que están, que sigan soñando, que para mí una vida sin sueños es algo vacío. O sea, sí o sí tenemos que tener un sueño y apostar por eso. Ya sea si tenés, no importa si parece duro y tenés un trabajo aparte, pero el sueño tiene que estar siempre ahí latente para que la vida se cierre como tal. Escuchen a Adrián Venegas, ¿eh? Les recomiendo, pero enfáticamente, no se van a repetir, van a encontrar algo muy especial, no común, fuera de lo que habitualmente se encuentra, pero un camino interesantísimo que nos puede abrir la mente también en el sentido de ver que
en Paraguay se siguen produciendo cosas muy interesantes en todos los niveles de la expresión artística, entre ellos en la música. Adrián, gracias por venir. No, muchas gracias. Adrián Venegas, hoy nuestro invitado especial, nos contaba su historia personal y su trabajo profesional. Gracias, buenas noches.